corazón. Así que le voy a pedir que usted cierre sus ojos y que usted me ayude a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por la visitación de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos confirmas, Señor. Tú nos confirmas, Señor, en cada momento, Señor, que tú eres nuestro refugio, Señor. Que tú eres, Señor, aquel que está con nosotros en todo momento. Padre, declaro en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra penetrará en los corazones, Señor, y provocará cambios, Señor. Cambios para siempre, Señor. Cambios permanentes, Señor. Ministra nuestros corazones, Señor, de la misma forma que ministraste mi corazón mientras preparaba este mensaje, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede sentarse? Aleluya, te adoramos, Jesús. ¿No escucha el piano? Aleluya. Te adoramos, Jesús. Bendito es tu nombre. En esta mañana vamos a estar hablando y vamos a estar compartiendo el tema echando raíces. Echando raíces. Y yo quiero preguntarles aquí a ustedes, ¿cuántos de ustedes han sembrado alguna planta alguna vez? Ahora la pregunta es, ¿cuántos de ustedes se consideran que tienen buena mano para plantar, para sembrar? Que todo lo que siembra se les da, que todo lo que siembra florece. Pues yo les voy a ser muy sincera, yo no tengo mano para sembrar. Yo no siembro, hermano, porque todo lo que yo siembro se me muere. Aún hasta las plantas que no necesitan agua se me mueren. Se me olvida echarle agua, se me olvida sacarlas si necesitan sol. Si las saco se me olvida entrarlas y se me queman y se me secan. Y hace poco fuimos a una tienda y yo quería una planta de aloe, ¿verdad? Porque dicen que la planta es muy medicinal y es muy buena. Mi hermano, yo soy tan mala. Cuando mi esposo sale de viaje, a veces él pregunta, ¿le echaron agua a mis plantas? Y yo me quedo como que se me olvidó. Porque la realidad es que no soy buena cuidando una planta. No soy buena, se me mueren. Entonces yo estaba antojada de esta planta. Y yo la cojo, la agarro, ¿verdad? Y voy con la planta y mi esposo me mira como que... Y yo, sí, yo quiero esta planta. Y me mira como que, ¿en serio tú te vas a llevar esa planta? Como que, pobre planta, no era por mí, pobre planta. Porque él sabe que a mí se me olvida cuidarla, se me olvida echarle agua. Y entonces cuando yo empiezo a buscar, ¿verdad? A hacer mi research, mi estudio, a ver cuál era lo que requería esta planta para yo cuidarla, para saber si yo podía cuidarla. Entonces aprendí que la planta de aloe, cuando depende de las cantidades de hojas que tienes, es que tú sabes la cantidad de años que tiene la planta. Entonces pues yo conté las hojas de mi planta y dije, mira, la planta solamente tiene 1 año. Y sigo buscando sobre la planta, información sobre la planta. Y entonces aprendí que no es hasta el 3er año que la planta tiene. La planta tiene que tener como mínimo 3 años para que sus propiedades medicinales sean efectivas. Y entonces esto, pues yo digo, bueno, yo la voy a cuidar, no la he usado, no les voy a negar que la planta ha sufrido caídas. O anoche le puse tierra que mi cuñada me dio, la saqué porque una vez se me cayó y toda la tierra cayó en el piso, las raíces se le arrancaron todas y la miré. Cuando la replanté anoche yo decía, ¿cómo esta planta ha sobrevivido? Porque no le vi ni una sola raíz, pero todavía está viva, ahí está plantada y yo le echo agua. Y ahí la estoy cuidando. La tengo en la ventana porque como se me olvida sacarla, pues para que por lo menos el sol le dé un poquito en la mañana. Pero cuando yo miraba y yo hacía mis estudios, ¿verdad? Mi research de esta planta, lo que me llamaba la atención es que esta planta tiene que pasar por un proceso de crecimiento, de maduración y de cuidado antes de que sus propiedades sean efectivas. Y eso me ministraba.
tiene que pasar por un proceso de crecimiento, tiene que pasar por un proceso de maduración y de cuidado para que esta planta sea efectiva. Y mientras más adulta la planta, sus propiedades se multiplican. Mientras más crece la planta, sus propiedades se multiplican. Y esto a mí de verdad que me llenaba, porque así es nuestra vida espiritual. Cuando hablamos del cuidado de una planta, de una flor o de un árbol, todos sabemos que hay 3 elementos importantes que las plantas necesitan para crecer, o los árboles necesitan para crecer fuertes y vigorosos, y es el aire, la luz y el agua. También necesita estar plantada en una buena tierra para que sus raíces obtengan sus nutrientes. Y el agua, absorbe el agua y la transporte al árbol. Y yo me preguntaba, yo decía, ¿cuán importante es esto de las raíces en una planta? ¿Cuán importante es esto de las raíces en una planta? Y entonces yo quiero hablar del árbol, ¿verdad? Porque como la palabra del Señor nos compara mucho con los árboles, pues yo quiero hablar del árbol en esta mañana. Y entonces, cuando yo buscaba información de esto de las raíces, me daba cuenta que aunque las raíces es la parte que no se ve, la raíz es la parte que no se ve, es la parte más importante de la planta. Tiene un funcionamiento importante en la planta, ya que son estas las que le dan estabilidad y le dan un anclaje al árbol para poder resistir y mantenerse en los momentos, en los vientos fuertes. Cuando los vientos soplan fuertes, son las raíces las que mantienen a ese árbol anclado. Otra parte muy importante de la raíz es que son las que absorben el agua y las transportan al árbol. Son las que absorben los nutrientes de la tierra y las transportan al árbol. Y cuando yo estudiaba esto de las raíces, me daba curiosidad, porque yo leía que decía que las raíces viejas, aunque carecen de los pelitos absorbentes del agua, las raíces más viejas son las que le dan soporte al árbol, son las que sirven de anclaje al árbol. Y mientras yo meditaba en esto de las plantas, los árboles, las raíces y todo este asunto, venía a mi mente esa promesa del Señor. Y es la base bíblica de este mensaje, que se encuentra en Salmo 1:3, donde la palabra del Señor dice: serás como árbol plantado, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero ¿qué es lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer para poder llegar a ser ese árbol que está descrito aquí en este pasaje? Entonces no podemos ignorar ni podemos pasar por alto los versículos que se encuentran antes que este, en el Salmo 1, del 1 al 2, y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En la traducción lenguaje actual, Salmo 1 dice, y quizás de esta forma usted lo pueda entender mejor: Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Esto me dice a mí que yo tengo que vivir una vida que apartada del pecado. Yo tengo que vivir una vida apartada del mal. ¿Y qué puede ser pecado? Mentira, blasfemia, fornicación, borrachera, adulterio, etcétera. Todo esto me aparta del Señor. Y la palabra del Señor me dice: Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios, ni prestar mis oídos al consejo de los impíos, ni prestar mis oídos a la murmuración, ni prestar mis oídos
al chisme. Sea sabio a quien usted le pide consejo. Sea sabio a quien usted le pida consejo. Yo sé que hay veces que cuando nos encontramos en una situación y estamos tratando de tomar una decisión, tratamos de buscar a un aliado. Necesitamos a veces un aliado, alguien que nos diga lo que nosotros queremos escuchar. Alguien que nos diga lo que nosotros queremos escuchar, para entonces hacerlo y decir, es que él me dijo. No busque lo que usted quiere escuchar, busque el consejo de un líder, busque el consejo del pastor, busque el consejo de un líder que no simplemente le va a decir lo que usted quiere escuchar, le va a decir la verdad conforme a la palabra del Señor. Amén. Este versículo me dice que yo me debo de apartar ¿de qué? De aquello y aquellos que no me ayudan a crecer o que son de mala influencia. Esta mañana estábamos cantando la canción que nuestra hermana María escribió. Toma todo lo que me aparte de ti, amén. Y hay veces lo cantamos y lo cantamos porque todo el mundo lo está cantando, pero escuche lo que usted está declarando. Usted está diciendo, toma todo aquello que me aparte de ti. Limpia mis caminos, Señor. Toma todo de mí y hazme más como tú. Dice el versículo 2. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. La palabra es la que me ayuda a conocer al Dios que yo le sirvo. La palabra es la que me añade conocimiento y expande mi entendimiento. La palabra de Dios es la que me corrige. La palabra de Dios es la que me confronta. La palabra de Dios es la que me alienta, es la que me conforta, es la que me enseña el camino. La palabra de Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando usted anda por un camino oscuro, usted necesita algo que le alumbre para usted saber el camino por el que usted está andando. Usted necesita tener algo que le alumbre para que usted no tropiece. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Y la palabra en ese versículo me dice que yo debo de meditar en su palabra día y noche. Dice, Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y de noche. La palabra es la que me enseña el camino por donde debo de andar. Es lumbrera a mi camino. Es la que no deja que yo tropiece. Amén. Necesitamos saber la palabra de Dios. ¿Por qué? Número 1, para no ser engañados. Necesitamos conocer la palabra del Señor para reclamar las promesas de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo voy a reclamar las promesas del Señor si no las conozco? ¿Cómo voy a hablar a mi situación si yo no sé qué decirle a mi situación? ¿Cómo? ¿Qué le voy a decir a mi problema? ¿Qué le voy a decir a mi situación si no conozco la palabra? Y la palabra me dice que si yo quiero ser como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, yo tengo que conocer la palabra del Señor. Tengo que conocer la palabra del Señor. Que en el momento en que yo me sienta cansada, en el momento en que yo me sienta agotada, yo pueda reclamar, yo pueda declarar la palabra del Señor y yo pueda decir, tu palabra dice, Señor, que todo yo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo reclamar y decir, Señor, tu palabra dice que todo obra para bien para los que te aman. Yo puedo decir, Señor, así como en aquel momento que tú andabas en el mar con los discípulos en el arca. En la barca. Y los vientos soplaban fuertes. Tú hablaste a los vientos y los vientos calmaron. Así, Señor, yo hablo sobre mi situación y yo declaro que esta tormenta se alinea y se calma en el nombre de Jesús. Porque tenemos que hablar palabra. Tenemos que hablar verdad. Tenemos que hablar a nuestra situación. Tenemos que orar sabiamente. ¿Cómo podemos orar sabiamente? Declarando la palabra del Señor, amén. Que en el momento de la escasez yo pueda decir, Señor, tu palabra dice que Jehová es mi pastor y que nada me faltará. Tú me proveerás todo lo que yo necesite, dice tu palabra, conforme a tus riquezas en gloria. En el momento de la enfermedad usted puede hablarle a la enfermedad y decirle, Señor, tú moriste, tu palabra dice que tú moriste en la cruz del Calvario
por mi enfermedad, por mis pecados y por mi enfermedad. Tu palabra dice que por tus llagas fuimos curados, así que yo reclamo la sanidad sobre mi vida. Amén. Es importante estudiar, meditar la palabra en todo momento para llegar a ser como ese árbol grande, fuerte, con raíces profundas, que no cualquier viento y circunstancia lo tumba. La palabra dice, son como árboles sembrados junto a arroyos. Llegado el momento dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Amén. Como lo dice Jeremías. Jeremías 17, del 7 al 8, en la Nueva Versión Internacional dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Cuando yo entiendo que Él es mi proveedor, cuando yo entiendo que Él es mi sanador, cuando yo entiendo que Él es el que me restaura, cuando yo entiendo lo que cantábamos en esta mañana, Dios, Señor, gracias porque tú nos confirmas, me confirmas la palabra, lo que la hermana Mari hablaba al principio, confirmaba mi palabra. Cuando yo entiendo que Él es mi refugio, que Él es mi agua en medio del desierto, que Él es mi refugio en medio de la tormenta, entonces yo puedo confiar, yo puedo depositar mi confianza en Él. Y dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hasta la corriente. El árbol que está plantado junto a las corrientes de agua extiende sus raíces hasta llegar a esa fuente de alimentación. El agua simboliza a Cristo, el agua simboliza la palabra de Dios. Y es esa agua que proviene. Si el agua simboliza a Cristo, el agua simboliza el agua y es la palabra de Dios, y sus raíces están conectadas a ese río. Nuestras raíces están conectadas a una corriente de agua que es el Señor Jesús, que no está estancada. No es una agua estancada, es un río que todo constantemente está fluyendo. Dice el versículo, continúa el versículo 8 diciendo: no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. No teme cuando llega el calor. ¿Por qué no teme cuando llega el calor? Porque sabe que está conectada a la fuente de agua que no lo va a dejar secar. Porque sabe que está conectada a la fuente de agua que no lo va a dejar morir. Porque sabe que está conectada a esa fuente de agua que no permitirá que su hoja caiga. Y siempre su hoja estará verde. Llevando esto a nuestra vida espiritual como cristianos, no debemos de temer a las circunstancias. No debemos de temer a las circunstancias adversas, porque sabemos que estamos conectados al que no nos dejará desfallecer. Sabemos que estamos conectados a esa fuente que salta para vida eterna. Amén. Dice su palabra en Juan 4:14: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. No tendremos sed jamás si nos mantenemos conectados al Señor. Dice que en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar frutos. Esto me llama la atención. Nunca deja de dar frutos. Entonces, una vez que se alimenta de esa fuente, el árbol comienza a producir. ¿Producir qué? Produce frutos. Si tú te mantienes conectado a la fuente que es Cristo Jesús, a su palabra, tú vas a comenzar a producir. Es imposible que tú estés conectado a la palabra, que tú estés conectado al Señor y que tú te quedes igual. La palabra me dice que si yo me mantengo conectado a esa fuente, tú vas a producir. Tú tienes que producir, amén. Los frutos del árbol no son para su propio beneficio. Los frutos del árbol son para los beneficios de los demás. Así que mis frutos, lo que yo produzca, será para beneficio de otros. Amén. Lo que yo produzca como árbol será para beneficio de otros, para que otros puedan crecer. Y yo te pregunto en esta mañana,
¿Tienes para dar? ¿Pueden los que te rodean comer de lo que tú produces? ¿Tienes para que otros se puedan alimentar de ti? ¿Pueden otros beneficiarse de la sombra que tú produces? ¿Pueden otros construir con la madera que tú das? La palabra nos confronta. La palabra nos confronta. Si yo examino mi vida y yo veo, porque la palabra es como ese espejo, ¿verdad? En el que yo me puedo reflejar. Y yo puedo ver si yo estoy bien. Y yo puedo ver si yo estoy caminando correctamente. Si yo analizo y examino mi vida y yo me encuentro en el mismo estado en el que yo me encontraba el año pasado, si yo me encuentro en el mismo estado que hace meses atrás, entonces estás estancado. Entonces no estás produciendo. Y la palabra nos invita a producir. La palabra me dice, si te conectas a mí, la palabra te dice, si te conectas al Señor, si te conectas a mi palabra, si te nutres de mi palabra, tienes que producir. Si te conectas a mi palabra, si te conectas a mí, tienes que producir. Amén. Bendita sea la palabra del Señor. La palabra del Señor dice en Salmos 92, 12: el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano. Hasta hay un corito. El justo florecerá como la palmera. ¿Cuántos lo saben? Solamente yo. Nadie más sabe ese corito. ¿Dónde está Willy? Willy, ven acá rápido, rápido, corre, ven, 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 ven. Ven. Ven acá, tóqueme esa conga así, bien. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano. Plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios. El justo florecerá, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios. El justo florecerá. Amén. Así que si usted no lo sabía, ya se lo sabe. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro del Líbano. Hermano, todo lo que está en la palabra está escrito con un propósito. Está escrito con intencionalmente. Si está en la palabra es porque el Señor nos quiere decir algo. No está ahí simplemente porque el autor del libro no sabía qué más escribir y lo escribió ahí. Vamos a rellenar este capítulo con estas palabras. No dice el justo florecerá como la palmera, que será como cedro en el Líbano. Yo decía, ¿qué es eso, Señor? ¿Por qué tú nos comparas a nosotros con una palmera? ¿Por qué tú nos comparas con el cedro? Es un árbol que crece en el Líbano. El Líbano es un lugar, es un país, y este cedro se da en este país. Por algo el Señor nos compara con las palmeras. Y yo estudiaba las palmeras y yo decía, ¿qué es lo peculiar de las palmeras? ¿Por qué el Señor nos compara con las palmeras? Pues dice que las palmas tienen unos filamentos que se entrelazan entre ellas en el tronco. Y es la que le da esa flexibilidad que no tienen los árboles de tronco firme. Así que cuando viene el viento fuerte, porque si usted no sabía, las palmeras pueden resistir vientos huracanados, pueden soportar vientos sostenidos. Así que la palma, al tener esta flexibilidad en su tronco,
no crea esa resistencia que crean los árboles. Y entonces el viento sopla, el viento viene, la tormenta llega y la palma puede moverse a un lado, la palma puede inclinarse hacia el otro, pero sobrevive. Y puede ser que en esta tormenta la palma quede sin hojas, pero no muere. No muere, sobrevive y vuelve y florece. En esta foto es del huracán Irma cuando pasó por las islas del Caribe. Y cuando yo vi esa foto, a mí me llamaba la atención porque la palabra del Señor, mira cómo los árboles alrededor están todos pelados después de la tormenta, y ahí está la palma, aún con hojas, y ahí está la palma, porque la palma es señal, simboliza victoria. Amén. Amén. Los cedros del Líbano, dice la palabra, dice el comentario bíblico, que crecen hasta 34 metros de altura. Esos son 111 pies. Y su circunferencia de 9 metros, y esos son 29 pies en su circunferencia. O sea que este es un árbol que nunca para de crecer. Este es un árbol que nunca para de crecer, hermano. Imagínense un árbol que puede alcanzar 34 metros, o sea, 111 pies de altura. Eso es un árbol que constantemente está en crecimiento. Y yo decía, Señor, esto es lo que tú nos quieres hablar. Tenemos que estar en un constante crecimiento. Tenemos que estar en un constante de gloria en gloria, de victoria en victoria, como dice su palabra. Así que este árbol es un árbol que es sólido y que es fuerte. Y el Señor dice, florecerás como la palmera. Crecerás como el cedro en el Líbano. Wow, esto me ministraba. Usted sabe que el cedro del Líbano crece en tierras que no sean tan húmedas. Y aunque usted no vea, áridas. Y entonces, aunque usted no vea que ese árbol está teniendo un crecimiento por encima de la tierra, sus raíces están creciendo hacia abajo decenas y decenas de metros, porque como crece en lugares áridos, crece en lugares secos, tiene que extender sus raíces hasta llegar a ese preciado líquido que es el que lo ayudará a crecer. Y me llamaba la atención cuando decía que este árbol desarrolla sus raíces. Para mí, en lo que yo leía, yo entendía que este árbol desarrolla sus raíces primero que el árbol hacia arriba, ¿me entienden? Por encima de la tierra. Porque este árbol crece tan alto, crece tan grande, que necesita echar sus raíces bien profundas primero para poder sostener ese crecimiento tan grande que va a tener este árbol. Y yo decía, Señor, hay veces que tenemos tanta prisa en crecer y en madurar. ¿Y de qué vale tener un crecimiento si tus raíces no están profundas? ¿De qué vale tener un crecimiento si tus raíces no están maduras? ¿De qué vale tener un crecimiento que no va a poder soportar el crecimiento? Y entonces cuando venga el viento fuerte, cuando venga el problema, cuando venga la circunstancia, te arrastra, te lleva, te arranca. Ustedes saben, los hongos pueden crecer de un día para otro. En una noche puede crecer un hongo, pero no tiene raíces. Los puedes arrancar muy fácilmente. ¿Cuántos han tratado de arrancar un hongo de la tierra? Es muy fácil arrancarlo. Crece rápido, de un día para otro, pero no tiene raíces. Y es muy fácil de arrancar. Son tus raíces las que te mantendrán anclados cuando el viento sople fuerte. Son tus raíces. Si tus raíces no están fuertes, cualquier viento te va a tumbar. Si tus raíces no están fuertes, cuando venga el problema, cuando venga la enfermedad, cuando venga la circunstancia,
Cuando venga la escasez, te vas a enojar y vas a decir, el Señor no me provee. Me enojo con el Señor, no le sirvo más. Cuando venga el momento difícil, te va a tumbar, porque tus raíces no están fuertes. Y para ser ese árbol plantado junto a corrientes de agua, para ser esa palmera que siempre está floreciendo, para ser ese cedro que habla la palabra, que crece en el Líbano, un árbol tan grande, tan fuerte. Si el Señor nos compara con esto, es porque el Señor cree, el Señor sabe, cree en nosotros, sabe que podemos hacerlo, sabe que podemos estar firmes en el momento de la circunstancia, sabe que podemos estar firmes, pero para estar firmes tenemos que estar firmes en nuestro Señor Jesús, tenemos que estar firmes en su palabra. Aleluya. El Señor te ha plantado aquí en esta casa, y yo siento en mi corazón y siento convicción en el Espíritu, cada persona que está aquí, el Señor la ha plantado en esta casa. Así que sé firme en el Señor, mantente firme, mantente aquí, que no cualquier cosa, porque hay veces que pasan situaciones, a veces que escuchamos comentarios y decimos me voy, o por cosas tontas como no me saludaron, no me llamaron, cosas como esas. Nos alejamos del Señor o nos vamos de la iglesia, y eso a mí me entristece, porque digo, Señor, tú eres mi fundamento, tú eres nuestro fundamento, Señor. En esta mañana yo quiero llegar a tu conciencia, más que llegar a tu conciencia, yo quiero llegar a tu espíritu. No hay una fórmula mágica. Yo no vengo a decirte nada diferente a lo que ya te han dicho, porque yo estoy bien segura que muchas veces has escuchado que para tener una vida productiva en el Señor, para tener una vida de éxito, tienes que estar conectado a Dios. Yo no vengo a decirte algo diferente que nadie te ha dicho. No hay fórmula mágica. Tienes que vivir una vida de oración, tienes que vivir una vida de ayuno, tienes que vivir una vida de la lectura de su palabra. Amén. Todos los miércoles aquí nos reunimos en el Salón 203 a estudiar la palabra del Señor. Y este miércoles que pasó, la realidad, cuando yo miré a mi alrededor, de casi 100 personas que podemos estar aquí, solamente habían unas 9 personas. Y eso compungía mi corazón. Y yo decía, Señor, tan importante que es aprender y estudiar tu palabra. Así que yo les invito, hermano, a que usted los miércoles haga su esfuerzo. Yo sé que está frío, pero haga su esfuerzo y llegue los miércoles en el Salón 203 a estudiar la palabra del Señor. Amén. Yo sé que hay veces que la pereza nos arropa, el frío, no queremos salir de la casa. Pero como decía nuestra hermana Maris, la gloria, la unción tiene un precio. Nos exige un sacrificio, hermanos. Es fácil citar la palabra y decir, seré como árbol plantado junto a corrientes de agua, floreceré como la palmera, seré como el cedro en el Líbano. Sin hacer nada, no. Sin hacer nada no lo vas a lograr. Sin hacer nada no lo vas a lograr. Sin hacer nada tus raíces no van a crecer. Sin hacer nada tus raíces no van a profundizar. Necesitas tener una vida de oración, necesitas estudiar la palabra, necesitas ayunar. No, esta es la fórmula. Esta es la fórmula. Estemos de pie. Te adoramos, Señor Jesús. Bendito es tu nombre. Los músicos pueden ir pasando. Bendito es tu nombre, Señor. Te adoramos, Dios. Las personas que están aquí, cierren sus ojos.
Y primero quiero hacer un llamado a las personas que quizás están aquí y nunca han entregado su corazón al Señor. Nunca han dicho: Señor, te acepto en mi corazón como mi Salvador. Te invito a que tú permitas que el Señor pueda ser esa fuente de agua de alimentación para tu vida, que te ayudará a crecer, que será tu fortaleza. Si hay alguien aquí en esta mañana que quiere entregar su vida al Señor, lo único que tiene que hacer es levantar su mano y oraremos por usted. Te adoramos, Señor Jesús. Bendito es tu nombre, Dios. Ahora yo quiero que usted me acompañe. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida, Señor. Tu palabra es la que nos alimenta. Tu palabra nos conforta, nos confronta, Señor Jesús. Levante sus manos ahí donde usted está. En su intimidad, en este momento, usted con el Señor. Usted sabe si usted tiene algo, ¿verdad? Alguna situación que usted tiene que hablarle al Señor y el Señor decir: remuévelo de mí. Remuévelo de mí. Señor, oramos en esta mañana, Señor Jesús, y renunciamos en el nombre de Jesús a todo lo que nos tiene estancado, Señor, y todo lo que nos aleja de ti, Señor. Te pedimos, Padre, que lo arranques, que sea quitado de nuestras vidas, Señor. Todo, Señor Jesús, lo que impide nuestro crecimiento, Señor, en el nombre de Jesús, es quitado y es removido de nuestras vidas, Señor. Y declaro que hoy tu palabra, Señor, provoca cambios, Señor. No solamente cambios, provoca crecimiento, Señor. Provoca crecimiento, Señor, en cada una de nuestras vidas, Señor. Declaro, Señor Jesús, lo que dice tu palabra, Señor, sobre cada una de las vidas que están aquí, Señor. Que seremos plantados, Señor Jesús. Que siempre produciremos frutos, Señor, para nuestro beneficio, Señor, y para beneficio de los demás. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito es tu nombre, Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Agradecemos puede tomar asiento. Agradecemos a las personas que nos sintonizaron a través de los medios en el día de hoy. Sean todos bendecidos. Los esperamos la próxima semana. Oigan, mis hermanos.